Distinguidos hermanos, ¿cómo están? Vamos a seguir reflexionando acerca de la Iglesia de Cristo. Cuando miramos a nuestro alrededor es indudable encontrar una gran cantidad de grupos que se llaman a sí mismos la Iglesia de Cristo, con diversos tópicos, doctrinas, estilos y demás. Lo que tienen en común es que todos dicen seguir la Biblia y enseñar lo que Cristo estableció, y por lo tanto se consideran la verdadera Iglesia de Cristo. Si Jesucristo fundó una sola iglesia y la fundó sobre Pedro, según Mateo 16:18, y como nos atestigua la iglesia a través de la tradición, podríamos preguntarnos si Jesucristo dio autoridad a alguien para establecer iglesias en su nombre. Si buscamos en la Biblia, definitivamente no. La respuesta es no. Jesucristo no estableció a nadie para que fundara iglesias en su nombre. Él estableció su propia iglesia y la hizo sobre Pedro. Él no dio autoridad a nadie. No hay un texto bíblico que fundamente que alguien pueda decir que va a fundar la iglesia de Jesucristo. Si alguien decide fundar una iglesia, debe decir que es su propia iglesia. Hablar en su nombre, decir es mi iglesia, no la iglesia de Jesucristo, como tantos unos hoy día lo hacen diciendo que han fundado la verdadera iglesia de Cristo. A partir de esa premisa, podríamos preguntarnos dónde inicia las divisiones. Bueno, las divisiones, como nos testimonia la Biblia, inician tan pronto los apóstoles salen a predicar. Ya tenemos testimonio, por ejemplo, el apóstol San Pablo nos dice en la carta a los Romanos, habla y aconseja contra las divisiones y contra los que fomentan las divisiones dentro de la comunidad. Si buscamos en la Biblia, Romanos 16:17, veremos lo que dice la palabra de Dios al respecto. Les ruego, hermanos, que se guarden de los que suscitan divisiones y escándalos contra la doctrina que han aprendido, apártense de ellos. Por lo tanto, aquí vemos dos realidades. Primero, hay gente que suscita la división dentro de la iglesia de Cristo, que critica la doctrina, y San Pablo aconseja que se aparten de ellos. Esto es importante porque hoy día también hay personas que dicen que no importa, que al final hay que escuchar a todos y que no hay cuidado al respecto. Sin embargo, San Pablo dice que los que critican y atacan la unidad hay que apartarse de ellos. Otro tema interesante es preguntarnos por qué se dan las divisiones. La iglesia nos enseña en el catecismo de la Iglesia Católica. En el artículo 817 del catecismo lo dice lo siguiente: donde hay pecados, allí hay desunión, cismas, herejías, discusiones, pero donde hay virtud, allí hay unión, de donde resulta que todos los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Artículo del Catecismo de la Iglesia Católica 817. Así que el pecado es el que trae la desunión. Nadie puede vanagloriarse de desunir, de dividir, aunque sea diciendo que va a proteger la doctrina o que va a predicar el verdadero evangelio de Cristo, o que diga que tuvo una relación privada o que un ángel se le apareció. Nadie fomentando la división está sirviendo a Cristo, sino al pecado, a la maldad. El padre de la división es Satanás. Por lo tanto, Jesucristo jamás quiso la división, y eso lo vamos a ver claro en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando se dio la oración sacerdotal, que fue la oración que Jesús hizo en Getsemaní antes de morir por nosotros, Él le pide al Padre que todos sean unos como tú y yo somos uno. La unidad es testimonio indisoluble de la legitimidad de la Iglesia de Cristo. Esos grupos que se andan dividiendo no son testimonio de ser la verdadera iglesia de Cristo. Y veremos qué nos dice la palabra de Dios. Juan 17:21. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Fuente de testimonio y de credibilidad de que los verdaderos discípulos de Cristo es la unidad. Y también de que Jesucristo es verdadero Hijo de Dios, si sus discípulos se aman y mantienen la unidad. También vemos en 1 Corintios 12:12 cómo San Pablo, conforme a lo que enseña Cristo, le pide a la comunidad que se mantenga unida en un solo cuerpo, como es la figura que él presenta para la iglesia. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, de todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo. Así también Cristo, porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. 1 Corintios 12:12. Por lo tanto, la unidad de la verdadera iglesia de Cristo tiene características y podríamos enumerarlas
fundamentalmente. Para ser la verdadera iglesia de Cristo tiene que tener unidad en la autoridad para que haya un solo rebaño como hay un solo pastor. Y eso los da en San Pedro y sus sucesores. Un solo rebaño, un solo pastor, una sola autoridad. También debe haber unidad en la doctrina, porque no puede haber unidad si cada uno cree lo que le parece, según le parece. También definitivamente tiene que haber unidad en el culto, para que todos seamos unánimes en la oración como un solo cuerpo que somos, no cada quien haciendo como le parece. Y unidad en los medios de salvación, porque hay única fuente de la salvación. Y de Cristo a través de los sacramentos que Él estableció como medios para que la gracia de Él nos llegara. Por lo tanto, signo indeleble de que la Iglesia de Cristo es la unidad, tal y como ha tenido unidad la Iglesia Católica en su conjunto durante 2000 años. Ha habido separaciones, gente se ha ido de la Iglesia, pero la Iglesia sigue siendo una en todas sus características. Que el Señor los bendiga a todos.